bienvenidos a una quinta sesión de Derecho Crítico. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema más técnico, que es el transporte aéreo internacional. ¿Y por qué vamos a hacerlo? Porque hay distintos países que han comenzado su fase de reactivación económica y entre esas actividades una de las más importantes es el transporte masivo de pasajeros a nivel mundial. Y no hay mejor industria que la aérea. Como preocupa saber que esta industria volverá a operar pronto, porque precisamente fue esta industria la que ayudó a proliferar la expansión de la pandemia, es importante saber cuáles son las medidas que están adoptando las aerolíneas o que adoptarán para minimizar tanto como sea posible el contagio del COVID-19. Para ello, cuento con la participación de un gran especialista en Derecho Aeronáutico y conocedor de estos temas, que es José de la Cruz, abogado, asesor de la gerencia legal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es el aeropuerto más importante de Perú. Pues bien, les presento a José de la Cruz. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de tratar de compartir un poco de mi experiencia y tratar de absolver todas tus dudas y las que puedan tener tu público. Antes que nada, quiero iniciar con esta presentación que básicamente he tomado la fuente de OASI, ¿no? Que OASI es la Organización de la Aviación Civil Internacional, es un órgano consultivo que data desde el año 47. Y ellos lo que han hecho es graficar cómo es el impacto del COVID en la industria aeronáutica a nivel mundial, ¿no? Y básicamente tenemos dos puntos de referente que podemos utilizarlo como rangos, ¿no? Entre el mejor escenario y el peor escenario. En los triángulos de color amarillo tenemos el mejor escenario, que básicamente es una reactivación de la industria en los meses de mayo, que es el que estamos actualmente, ¿no? Y con una buena apertura de rutas a nivel internacional. Aún así, tenemos ya pérdidas de 37% como promedio a nivel mundial. Luego, el peor escenario de reactivación es el cual se abre el cielo a partir de junio, finales de junio, comienzos de julio, ¿no? Y ahí la pérdida sí tiene una magnitud bastante cuantiosa, ¿no? En el caso de Latinoamérica estaríamos hablando de aproximadamente del 65%, ¿no? Una pérdida de pasajeros en 88 millones y en lo que son ingresos de la industria estamos hablando de casi 17 billones de dólares, ¿no? Interesante lo que nos comentas, José, porque muchas aerolíneas han comunicado a nivel internacional de que tienen una pérdida aproximada de 113 mil millones de dólares y por lo tanto su reactivación debería ser lo más pronta posible, con la que van a de repente empezar a operar en diferentes estados. Nos importa a nosotros como pasajeros nuestra seguridad. Entonces te pediría que nos expliques cuáles son esas medidas que empezarán a implementar las aerolíneas y también los aeropuertos para minimizar la posibilidad de contagio entre las personas. Interesante pregunta, Alejandro. En sus pantallas ahora pueden ver algunos elementos que son recomendaciones de ASI e IATA. ASI es el Consejo Internacional de Aeropuertos y la IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Realmente están todas las líneas aéreas, ¿no? Entonces, entre el grupo de líneas aéreas y el grupo de aeropuertos han venido recogiendo las recomendaciones que a nivel internacional vienen dando buenos frutos. Esto lo llamamos las buenas prácticas, ¿no? ¿Y por qué menciono que son buenas prácticas que se vienen recogiendo? Porque esta pandemia, este virus, es algo nuevo. Vamos a examinar algunos de ellos. La bioseguridad. Ya sabemos el uso de las máscaras, los guantes. Para aquellas personas que sepan usar los guantes, los protectores faciales, ¿no? Es muy importante utilizar ahora todos estos elementos que protegen la seguridad, la salud de las personas. Hay que reinventar los protocolos. Se va a preferir utilizar los sistemas biométricos para evitar el contacto de los oficiales de seguridad o el personal de migraciones que estaba conversando contigo, donde te hacía las preguntas para ver cuál era tu historial. Se va a preferir los sistemas biométricos.
aumentar la periodicidad de las desinfecciones, las limpiezas, aquellos lugares donde los pasajeros usualmente tenían mayor contacto, los botones de los ascensores, las manijas, las barandas de las escaleras, identificar al personal de riesgo alto. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque este virus nos ha llevado a revisar el historial de nuestros trabajadores. Aquellas personas que hayan tenido enfermedades preexistentes, obviamente no pueden estar en contacto con los pasajeros, ¿no? Porque tenemos un gran grupo de asintomáticos y no sabríamos en qué momento de ellos podrían contagiarse. Una coordinación estrecha con la autoridad de salud. Ahora ya no solamente debemos seguir las normas que dicta la autoridad aeronáutica, sino también tiene que haber una conversación y un intercambio de ideas muy estrechos con la autoridad de salud de cada país. Flexibilidad sobre algunas prohibiciones. En la industria aérea existe lo que se llama los líquidos, aerosoles y geles, los LAG. Usualmente estos están prohibidos. ¿Por qué? Porque pueden ser utilizados como insumo para la fabricación de elementos peligrosos, bombas, aceite, gas pimienta, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Ahora para viajar, o usualmente las personas utilizan el alcohol en gel para desinfectarse. Entonces el alcohol en gel va a tener que flexibilizarse el empleo, llevar en el bolso de mano este elemento por un tema de seguridad. Medición de temperatura. Al inicio de cada proceso de embarque, ingresar al aeropuerto, se va a medir la temperatura a los pasajeros. Esto nos va a ayudar a saber si son personas con síntomas. Y bueno, el distanciamiento social, ¿no? No obedezca, digamos, un determinado rango. Habría que ver cuál es la mejor forma para proteger a los pasajeros, pero a su vez no quitar la naturaleza de esa área o ese transporte. Pero quisiera que nos expliques algo, porque estas medidas forman parte de un plan de emergencia o son parte de un plan diferente o particular que la aerolínea está diseñando a propósito de la pandemia. ¿Nos puedes comentar? Ok, vamos a identificar la diferencia entre un plan de emergencia y un plan de continuidad. Todos estos elementos que acabamos de mencionar en realidad pertenecen a lo que es un plan de continuidad del negocio. Un plan de emergencia es aquel que tú elaboras para atender a un determinado evento, un accidente de aeronave, un impacto de ave, ¿no? Es el riesgo identificado que venga en una aeronave, una persona con una enfermedad, se activan los planes de emergencia. ¿Por qué? Porque tienes algo identificado, asignas recursos que ya has tenido mapeados, ¿no? Para mitigar o eliminar ese evento. Por otro lado, el plan de continuidad de negocio es el cual tú activas para reactivar justamente. Tú has paralizado tu operación para atender una emergencia. Ok, se elimina la emergencia y ahora tú tienes que reactivar tu operación. Ese es un plan de continuidad de negocio y normalmente el plan de continuidad es más largo que el plan de emergencia. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando pasó un terremoto en Tocumen, en Panamá, se averió la pista, quedaron sin energía eléctrica y ellos tenían que seguir operando, pero sin energía eléctrica. Entonces tenían que hacer las operaciones manuales. De eso se trata el plan de continuidad. En nuestro caso, nosotros vamos a seguir operando y todos los aeropuertos van a seguir operando, pero con ciertas medidas, los cuales le va a permitir mitigar el contagio del virus, pero no es que se haya eliminado el virus. José, entonces, estas medidas que nos has descrito anteriormente estarían incorporadas dentro del plan de continuidad de negocio. Siendo así, ¿a quién le correspondería en realidad diseñar estas medidas? ¿A las compañías aéreas como agentes económicos que conocen mejor su negocio? ¿Al Estado? O sea, quien vela, digamos, por la seguridad a nivel nacional. ¿O obedecerían a un protocolo internacional? ¿Podrías esclarecer un poco esta situación? Sí, claro. Te comento, OASI, como órgano internacional que rige todas las regulaciones aeronáuticas, tiene normas que son obligatorias para cada estado y luego cada estado debe acomodarlas o integrarlas a su realidad, ¿no? Porque a lo mejor si saca una regulación sobre procedimientos para nieve, nosotros no tenemos nieve, ¿no? Entonces no sería aplicable. Luego tiene recomendaciones, que son justamente eso, una recomendación el cual te va a ayudar a mantener una operación segura, pero no es obligatorio. Por una sí te pueden sancionar, por la otra no, solamente es una mejor práctica. En el caso del COVID, como te comentaba, no existe una norma.
no existe una obligatoriedad, no hay nada escrito todavía. Lo que tenemos son buenas prácticas que han comenzado en el Medio Oriente, ¿no? En China. O sea, en la medida como fue avanzando el virus, comenzaron a descubrir que habían cosas o elementos que ayudaban a evitar su propagación: la desinfección, el alcohol, el uso de mascarilla, la ventilación de los ambientes, el distanciamiento, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos son buenas prácticas a nivel internacional, que debemos acogerlas, tanto los aeropuertos como aerolíneas. Cada uno, conociendo su negocio, debe acogerlos e integrarlos a su realidad. Y creo yo que no podemos hablar sobre que cada parte de la industria debe hacerlo por separado, sino debe hacerlo de forma integrada, porque al final el pasajero pasa por el aeropuerto, sube un avión, llega a otro aeropuerto y hay muchos actores involucrados en ese flujo. Entonces, todos ellos deben conversar para tener un solo documento o un solo lineamiento de medidas ante el COVID. Ya, interesante lo que nos estás planteando, porque nos estás hablando de una coordinación a nivel de diferentes agentes, los privados, los públicos, y también incluye, por supuesto, a una entidad supranacional que es OASI. Pero a propósito de esto, ¿qué pasa si, tomando en cuenta que son recomendaciones provenientes de esta autoridad, algunos países no la siguen? Y preocupa, ¿no? Porque un país puede ser estricto aplicando sus políticas de sanidad para sus compañías aéreas, para las que operan dentro de su territorio, pero no necesariamente otro país puede ser estricto, con lo cual, si tiene medidas flexibles, podría significar ello un aumento en el nivel de riesgo para los pasajeros que vengan de ese estado que tiene unas políticas más ligeras que aquel otro estado que está siendo un poco más protector, más cauteloso con la salud de sus connacionales. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Claro, a ver, cada país, cada aerolínea, cada aeropuerto debe tomar medidas preventivas para la propagación del COVID. Y obviamente, cada país va a tener que hacer el análisis antes de abrir los vuelos hacia otro destino, si es que en ese país existen las medidas estándares o no existen medidas para evitar la propagación. Porque sería irresponsable mandar un vuelo del país A al país B, donde el país B en realidad no tiene ningún tipo de medidas. Porque igual va a llegar una tripulación, y esa tripulación se va a mover a otro país, ¿no? Entonces, lo que se busca es lograr un estándar para que cuando estés dentro de todo el circuito del transporte aéreo, tú sepas que esa aeronave que traslada pasajeros va a estar totalmente segura, no va a tener ninguna brecha, porque en los destinos donde vayan se han tomado las medidas mínimas que de cierta forma son un consenso. Pero no es que vayamos a tener, porque como te vuelvo a decir, no existe una regulación que sea mandatoria aún, lo único que tenemos son las mejores prácticas. José, con lo que nos comentas sobre todas las medidas que tienen que implementar los diversos actores en el mercado aeronáutico, lo que sí creo que debe llamarnos un poco a la reflexión es qué va a pasar finalmente cuando se dé la reactivación y como pasajeros nos enfrentemos a un nuevo contexto económico, ¿no? Todos, empresas y personas naturales, hemos sido golpeados por esta crisis. Entonces, creo que vamos a encontrar precios muy distintos de los que veníamos conociendo antes de iniciarse la pandemia. Y es que toda la adopción de estas medidas que nos has comentado implica un costo también para estos diferentes agentes económicos. Y lo cierto es de que no todos ellos están en la capacidad. Algunas podrán hacerlo porque tienen espaldas financieras para lograrlo, pero habrán otras que probablemente no puedan y desaparezcan. Entonces, ¿cómo lidiar con esta implementación que deben hacerlo para mitigar el riesgo de contagio? Y al mismo tiempo, ¿cómo evitar que la implementación nos lleve a disminuir la competencia en el sector de transporte aéreo? Interesante y a su vez complejo. ¿Qué es lo que sucede? De hecho, todos los actores queremos que se reactive la industria, pero somos conscientes que se deben implementar medidas que, como tú dices, van a tener un costo y todos estamos siendo impactados. Ahora, las medidas sanitarias no son un juego
¿no? No es que exista uno que quiera hacerse el vivo, el criollo y no las implemente, ¿no? Porque obviamente eso lo único que va a hacer es crear una brecha y si se crea una brecha, nuevamente se va a descontrolar la propagación y es lo que estamos buscando evitar. No sería inteligente, digamos, que alguna empresa no adopte medidas sanitarias bajo el costo que esto significa, puesto que volver a cerrar o volver a estar paralizados involucra un costo mayor. Ahora, la otra pregunta que es que van a haber empresas las cuales posiblemente se vean más afectadas y tengan que cerrar, estás en lo cierto. Hay empresas las cuales tienen espaldas financieras, tienen una matriz en Europa, por ejemplo, nunca han paralizado sus operaciones. En Chile, por ejemplo, tenemos algunas empresas que igual nunca paralizaban operaciones, pero tenemos otras que no. Tenemos el caso de Avianca, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente ya venían en una situación económica desde el año 2018 y ya con el COVID los han terminado de eliminar, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda a nivel internacional? Para empezar, que se flexibilice o se elimine las retribuciones y los pagos que se tienen que hacer al Estado. Todas las aerolíneas pagan por derechos de navegación, pero a su vez también pagan algunos montos al Estado. ¿A través de quién? Del aeropuerto, porque las aerolíneas le pagan al aeropuerto una tasa por los parqueos, por estacionarse, por utilizar su infraestructura, y los aeropuertos concesionados les pagan a su vez al Estado un porcentaje de todos los ingresos. Entonces, si el Estado flexibiliza, o por ejemplo, en el mejor de los casos dice, por un año no me pagues esta tasa que me tienes que pagar normalmente, todo ese ahorro que se generaría a nivel de Estado tiene un efecto dominó y llega hasta pasajero, al cual no se le van a subir las tarifas posiblemente. ¿Por qué? Porque la aerolínea no va a tener que pagar el monto que usualmente le pagaba al aeropuerto, porque el aeropuerto no le va a tener que pagar el porcentaje que le pagaba usualmente al Estado, ¿no? Entonces, se puede generar un efecto dominó positivo, pero va a depender bastante de la política del Estado. Solamente te cito, por ejemplo, Chile sí permite que tú fracciones los pagos por un año y de ahí pagues sin intereses, si no me equivoco. En el caso de Colombia, ellos han tomado una medida adecuada, suspendió el pago que realizaba el concesionario del aeropuerto al Estado, ¿no? Entonces es justamente una medida que alivia con esta presión de hacer los pagos al Estado y el aeropuerto ya no le cobra lo mismo a las líneas aéreas. Son medidas que se podrían implementar, pero ya es una decisión de cada estado. Cada estado tiene que hacer su evaluación, ¿no? Otros temas que están recomendando es flexibilizar el cumplimiento de obligaciones. Por ejemplo, en la industria aérea existe algo que se llaman los niveles de servicio, ¿no? Que es la comodidad del pasajero. Eliminándolos, aseguras que no se asignen recursos a simplemente el confort del pasajero. ¿Por qué? Porque esa asignación de recursos igual involucra dinero. Y ahorita lo que tenemos que atacar, o digamos, donde está la prioridad es en la salud, más que en la comodidad. Por eso es que algunos de los protocolos posiblemente involucren que el pasajero tenga que llegar ya no con 2 horas, sino con 3 horas antes, que se demore un poco más en las zonas de embarque, porque el embarque va a ser por grupos, con un distanciamiento de 1 metro, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a sentir un poco incómodo, pero eso ya no va a hacer que se gatille un procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque el Estado debería entender que en estos momentos solamente tenemos que reactivar la industria, reactivar la operación y todo lo que es nivel de comodidad o nivel de servicio deben bajarse a cero. José, bastante lógico en lo que nos comentas, aleccionador de parte de lo que hacen otros estados. Sin embargo, no deja de ser controversial porque tú, como bien sabes, el Estado recibe un pago del aeropuerto y lo emplea para determinados fines. En nuestro caso, con lo que recibe el aeropuerto Jorge Chávez, subsidia dos grupos aeroportuarios que son cofinanciados, ¿no? Es decir, que tienen poca demanda y por lo tanto el Estado los apoya económicamente, que son el grupo de los aeropuertos del norte y el grupo de los aeropuertos del sur. Entonces, lo que el Estado haría si permite que el aeropuerto cobre menos tarifas a los usuarios de su infraestructura, llámese aerolíneas, empresas de servicio especializado aeroportuario, terminará recaudando menor cantidad. Podría el Estado emplearla para compensar los efectos que ha dejado la pandemia, por ejemplo, en salud, ¿no? Que es un sector que necesita un impulso económico para lidiar con los efectos directos que está dejando el COVID-19. Creo que cada estado tendrá que evaluar y apostar por qué sector prioriza para que su economía se levante, sin por supuesto descuidar
la salud de sus connacionales. Entonces, el tema termina siendo bastante reflexivo. Te dejo más bien para que nos comentes un poco más sobre esto último y alguna otra consideración que quisieras decirnos. Así es, como dices, la tarea, el análisis no es nada fácil, es bastante complejo. Complejo porque involucra muchas partes, las cuales tienen que ser integradas. Cada estado tiene una realidad distinta, cada aerolínea, cada aeropuerto tiene una realidad distinta. Y lo que se debe hacer es integrar a todas las partes para poder tener una medida, una solución que afecte en lo menos, porque que igual cambios van a haber. Creo yo también que tenemos mucha gente capaz, está aportando sus ideas, ¿no? Estamos buscando la mejor solución para que la reactivación de la industria sea lo más pronta posible, siempre cuidando la salud de los pasajeros. Y bueno, encantado para cualquier otra oportunidad que decidas conversar un poco sobre ese tema, ¿no? Que al menos a mí me apasiona bastante. Te agradezco y a todos los que nos están viendo, espero que esto también haya servido para dilucidar cualquier tipo de duda que hayan tenido sobre qué medidas adoptará eventualmente el Perú cuando se reactive el sector aeronáutico. Muchísimas gracias por el acompañamiento nuevamente y ya nos veremos en una siguiente sección de Derecho Crítico. Si les gustó, por favor, un like ayudaría bastante y la suscripción también al canal. Gracias, nos vemos.